Feliz sábado, hermanos. Qué gusto, ¿verdad? Yo creo que todos nos da un gusto estar aquí en la casa del Señor, especialmente en este día de sábado. El día que el Señor nos dejó a nosotros para que nos olvidáramos de nuestros trabajos, de nuestras labores, de nuestras preocupaciones, y que nuestra mente se enfoque, se ubique en el santuario celestial, lugar santísimo, donde está la presencia del Señor. Por eso es que un día muy especial que el Señor nos da para que meditemos en su palabra, para que seamos edificados en esa fe que una vez ha sido dada a los santos. Bien, mis hermanos, como se los he dicho, yo tengo una tarea. Siempre que me ha tocado predicar, tengo una misión, y es presentar el mensaje de los tres ángeles. Yo creo que ya en veces anteriores ya les he presentado el mensaje del primer ángel. Nosotros hablamos, ¿verdad? Como dice el mensaje del primer ángel: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Después presentamos el mensaje del segundo ángel, que dice que ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y hoy, hermanos, el mensaje que voy a presentar en esta mañana va a ser el mensaje del tercer ángel, de Apocalipsis capítulo 14, especialmente los versículos, los versículos 9 y 10. Pero antes de leer estos versículos, a mí me gustaría comenzar a manera de introducción lo que dice el libro Primeros Escritos. Y fíjense, ahora, ¿por qué yo he tenido esa necesidad, he sentido la necesidad de presentar estos mensajes? Hermanos, porque es el mensaje para nuestro tiempo. El Señor nos ha encargado a nosotros para presentar este mensaje último de misericordia al mundo, como lo es el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Nosotros somos la iglesia que el Señor escogió para dar este mensaje al mundo. Pero si nosotros no cumplimos con ese llamado, ¿qué va a pasar? Hermanos, el Señor a lo mejor nos desecha, ojalá que así no sea, y va a utilizar a otros para que terminen la obra que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros, como lo es de proclamar el último mensaje de misericordia, el mensaje de los tres ángeles. Cuando nosotros leemos estos tres mensajes, ¿cómo comienzan? Y otro ángel le siguió diciendo. O sea que esto quiere decir que el mensaje del segundo ángel sigue al mensaje del primer ángel. Y el mensaje del tercer ángel sigue al mensaje del segundo y también al primer mensaje. A pesar de que estos mensajes fueron dados en forma cronológica, porque el mensaje del primer ángel y el segundo fueron predicados en 1844, cuando Guillermo Miller estuvo en la escena de este mundo, ¿verdad? Y él estuvo llamando al mundo a que saliera de Babilonia, ¿verdad? Eso fue lo que Guillermo Miller proclamó en su tiempo. Por eso dice la sierva del Señor que estos mensajes fueron proclamados en 1844, es decir, el mensaje del primero y el segundo. Y hoy estamos nosotros bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel. Ahora, obviamente, hermanos, siempre que el Señor le ha confiado un mensaje a su pueblo, nunca ha sido un mensaje popular. Es decir, no ha sido un mensaje bienvenido. La mayoría de las personas tristemente rechazan el mensaje que Dios tiene para cada época. Siempre ha sido así. Y no es la excepción en nuestros tiempos de que Dios nos haya dejado un mensaje tan impopular como lo es el mensaje de los tres ángeles. Y por supuesto, cada vez que nosotros salimos a hacer la obra misionera, ¿cuál es la reacción de la gente? Por lo general, la gente rechaza este mensaje. Imagínense ustedes qué puede pasar, hermanos, cuando uno rechaza el mensaje de Dios, cuando uno rechaza el llamado del Señor. ¿Qué pasa?
¿Cuál es la consecuencia? Se los voy a leer en este libro de Primeros Escritos. Está en la página, voy a leer en la página 260 para comenzar a manera introductoria. Fíjense, hermanos, el peligro que hay de rechazar este triple mensaje angélico. Dice este libro, en la página 260, lo siguiente. Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo. Tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. ¿Lo ven? ¿Ven la importancia de este mensaje, hermanos? ¿Acaso nosotros no tenemos que seguir a Jesús en los pasos que ha dado el Señor? Tenemos que seguirlo, ¿verdad? Y para seguirlo, ahora mismo, ¿dónde está el Señor? El Señor está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Ahí está el Señor Jesús intercediendo por cada uno de nosotros. El Señor ha ofrecido su sangre ante el Padre, o sea, Él está intercediendo por cada uno de nosotros y le dice al Padre: Padre, mi sangre la derramé por este hijo tuyo, dale un tiempo más para que se arrepienta. Eso es lo que está haciendo el Señor ahora mismo en el lugar santísimo. Pero nosotros también tenemos que seguirlo a Él. Y la condición es, mis hermanos, que para que nosotros podamos seguir al Señor, tenemos que aceptar este mensaje del tercer ángel. Dice: vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al lugar santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros rechazamos este mensaje, ¿cuál es la consecuencia? Primero, la mente se entenebrece, es decir, no podemos ver la luz, no podemos tener discernimiento, estamos en tinieblas y por lo tanto, mis hermanos, no podemos ser beneficiados por la intercesión que hace nuestro Salvador Cristo Jesús por cada uno de nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. Ahora, bueno, también la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia de rechazar la verdad o estos mensajes, este triple mensaje angélico? Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, para que ustedes vean, hermanos, cuál es el resultado de rechazar la luz contenida en estos mensajes. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo son esos tiempos? Ahora mismo, ¿verdad? Estamos viviendo en esos tiempos, ¿verdad? Dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Lo ven? O sea que el apóstol Pablo en esta primera carta a Timoteo dice claramente que en estos posteriores tiempos, ¿qué va a pasar? Dice que algunos van a apostatar de la fe. ¿Y de qué manera? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Acaso eso no está pasando hoy día? Lo que hablábamos en la escuela sabática. La importancia, hermanos, de tener el discernimiento para poder discernir entre la verdad y el error. Muy importante, para que nosotros no seamos víctimas del diablo, de Satanás, que dice, bueno, como dice Mateo capítulo 24, versículo 24, dice que y se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos.
¿Se dan cuenta, hermanos? Ese versículo es aterrador. Por eso es que, como dice la palabra de Dios, el que esté firme o el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermano, porque estamos en unos tiempos donde el engaño va a llegar a tal nivel que solamente los que estén parados en la plataforma de la verdad son los únicos que van a mantenerse firmes. Son los únicos que no van a apostatar de la verdad. Pero si nosotros no estamos firmes en la plataforma, ¿qué va a pasar? Cuando venga la tormenta, nos va a barrer, ¿sí o no? Por eso, mis hermanos, es muy importante que este tiempo que estamos viviendo, tiempos solemnes estamos viviendo nosotros, y necesitamos prepararnos para lo que ha de acontecer en los postreros tiempos. ¿Ok? Muy importante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos, voy a leer los versículos del 8 al 12. Aquí también el apóstol Pablo habló de la consecuencia de rechazar este triple mensaje angélico. Escuchen bien. Versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, hay que aclarar algo. O sea, no es que Dios mande ese espíritu o ese poder engañoso, sino que el Señor nos ha dejado a nosotros el libre albedrío, ¿verdad? O sea, para que nosotros escojamos a quién vamos a seguir. Pero cuando nosotros escogemos rechazar la verdad, somos nosotros los que nos hemos metido en el camino, ¿verdad?, de las tinieblas. Hermanos, y el que rechaza la verdad de Dios, el Señor lo deja para que el diablo lo dirija, lamentablemente. Pero mientras estamos bajo la protección del Señor, si somos fieles al Señor, hermanos, el Señor nos va a llevar hasta puerto seguro. ¿Ok? Muy importante. ¿Ok? Y bueno, y Daniel capítulo 7, hablando de Daniel capítulo 7, vamos a leer Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, hablando, ¿verdad?, de que a partir de ese 22 de octubre comenzó el juicio investigador. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hermanos, el mensaje del tercer ángel, ya habíamos leído aquí en el libro de Primeros Escritos, que los que rechazan el mensaje de los tres ángeles, ¿qué va a pasar? Hermanos, van a ser desprotegidos, no van a recibir los beneficios de la intercesión de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Lo que yo acabo de leer aquí en Daniel capítulo 7 nos habla claramente del inicio del juicio investigador. Dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora mismo están siendo juzgados ¿quiénes? Los justos. Todos los que aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador y su Señor, ahora mismo, en este momento, en este instante, están siendo juzgados o estamos siendo juzgados todos los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Por eso, hermanos,
Estamos en expiación. ¿Qué se tenía que hacer en el día de expiación? Tenemos que afligir nuestras almas, ¿verdad? Y confesar nuestros pecados, arrepentirnos de todo corazón. Ese es el propósito. Ahora mismo deberíamos nosotros vivir en esta condición de arrepentimiento si nosotros queremos ir al cielo. Hermanos, acuérdense que la gracia, aunque sabemos que todavía quizás queda un tiempito más de gracia, pero nosotros no hemos tomado en cuenta que nuestra gracia personal se puede cerrar hasta mañana mismo o esta noche. Por eso tenemos que tener, hermanos, tenemos que vivir, la sierva del Señor dice, que tenemos que vivir como que si fuese el último día de nuestras vidas. Estar consciente, hermanos, de que esta vida que tenemos, el Señor nos ha preservado la vida, ¿para qué? Hermanos, para que nosotros nos metamos por el camino estrecho. Ese es el objetivo. El Señor quiere nuestra salvación. Por eso es que nos ha dado tiempo para que nos arrepintamos, para que vivamos a la altura de un Dios santo. Nosotros aquí en la tierra tenemos que alcanzar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el requisito, ese es el pasaporte para que nosotros podamos entrar a la patria celestial. Esa es la nacionalidad que realmente vale la pena, la ciudadanía celestial, ¿ok? Bueno, muy importante. Bien, vamos a entrar en materia. Acompáñenme sus Biblias para leer el versículo, la lectura bíblica que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Es decir, el mensaje del tercer ángel en su primera parte, porque esto es un tema bastante extenso, por eso que tengo que dividirlo para poderlo presentar, porque hay mucho que debemos nosotros de conocer, citas muy importantes que tienen que ver con este mensaje del tercer ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10 dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Oh, mis hermanos, ¿podemos nosotros entender el carácter de estos versículos? Yo creo que en toda la Biblia no hay amenaza más terrible que esta que se encuentra en el mensaje del tercer ángel. Bueno, así lo dice el conflicto de los siglos, en la página 503. Escuchen bien cómo dice. En relación, hermanos, a esta amenaza. Ustedes saben muy bien que el Señor siempre ha amenazado a su pueblo cuando ha estado en pecado, ¿sí o no? Estamos hablando en la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Siempre hemos visto nosotros que el Señor ha amenazado a su pueblo. Primero, le advierte que deje de hacer lo malo. Envía a sus siervos los profetas para que los amonesten. Antes, porque dice Amós capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, el Señor en su misericordia primero nos advierte, ¿sí o no? Nos advierte de que estamos haciendo lo malo, de que estamos en pecado. Pero en su misericordia, el Señor primeramente nos advierte para que nosotros nos arrepintamos. Pero ¿qué pasa si nosotros no nos arrepentimos? El Señor nos amenaza, ¿sí o no? Nos amenaza de que nos va a castigar, de que nos va a destruir si nosotros no nos sometemos a su voluntad. Pero primero nos da tiempo, porque recuerden que no es que el Señor se deleita en castigarnos. Esa no es la naturaleza, ese no es el carácter del Señor. Pero así como Dios es amor, así como Dios es misericordia, también Dios es fuego consumidor. Por eso, mis hermanos, ha habido muchas amenazas en toda la Biblia, pero escuchen bien en relación a este mensaje del tercer ángel. Escuchen lo que dice el conflicto de los siglos en la página 503. Dice así: la más terrible amenaza, ¿qué dice? La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. ¿Lo ven? O sea, la amenaza más terrible, ¿dónde se encuentra? En toda la Biblia.
se encuentra contenida en estos dos versículos que leímos anteriormente. O sea, en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Estamos hablando, por supuesto, de que si alguno adora a la bestia y su imagen o recibe su marca en su frente o en su mano, ¿qué va a pasar? Beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Recuerden, hermanos, que cuando ya se cierre la gracia, ya no va a haber misericordia, ya el Señor va a ejecutar su juicio sobre aquellos que rechazaron las amonestaciones contenidas en la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, el mensaje del tercer ángel, hermanos, es el último mensaje de advertencia contra la adoración de la bestia, la adoración a su imagen y contra la marca de la bestia. Ahora, ¿qué es la marca de la bestia? ¿Por qué es tan importante prepararnos para no recibir la marca de la bestia, ya que al recibirla implica recibir la ira de Dios en el tiempo del fin? Preguntas que vamos a contestar en esta mañana. Para poder identificar qué es la marca de la bestia y cómo evitar recibirla, primero tenemos que identificar quién es la bestia y qué es la imagen de la bestia. La bestia que habla el mensaje del tercer ángel es la primera bestia que se encuentra contenida en Apocalipsis capítulo 13, pero ya lo vamos a leer más adelante. ¿Ok? Ahora, volviendo a al verso 9 de Apocalipsis capítulo 14, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Fíjense, hermanos, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero en el mensaje de los tres ángeles siempre habla que este mensaje es dado a gran voz. ¿Por qué? Porque el mundo necesita saber lo que ha de acontecer. No solamente la iglesia, sino el mundo entero tiene que saber, antes de que se imponga la marca de la bestia, antes de que se imponga el decreto dominical en este mundo, todos aquellos que no son cristianos, así como los que son cristianos de diferentes iglesias, todo el mundo tiene que saber lo que va a pasar en este mundo. Para que el mundo pueda tomar una decisión inteligente, si van a seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o van a seguir al gran apóstata rebelde por el gran camino ancho por el cual va a ir la gran mayoría de las personas. O sea, el mundo va a tomar una decisión. Y ese es el propósito de esta vida que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. O sea, esta vida que tenemos es ¿para qué? Para tomar una decisión a quién vamos a seguir. Por eso es que nosotros nacemos. Porque el Señor nos deja al libre albedrío, a ver a quién vamos a seguir. El Señor no nos va a forzar y tampoco el Evangelio se fuerza para que la gente lo acepte. Lo presentamos el Evangelio y la gente va a tomar la decisión si sí o si no van a seguir al Señor. ¿Ok? Muy importante. Por eso dice aquí, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Ahora, ¿quién es la bestia? Fíjense, hermanos, hay algo importante en todo esto. ¿Se dan cuenta lo difícil que es presentar este mensaje en estos tiempos? ¿Se dan cuenta, hermanos, que el mensaje de Dios nunca ha sido un mensaje popular o un mensaje que lo acepte la gente, que sea un mensaje agradable? Imagínense ustedes, hermanos, que nosotros tengamos que presentarle este mensaje a los católicos. ¿Cómo tomarían los católicos esto? Cuando nosotros tenemos que identificar quién es la bestia. Bueno, gracias al Señor que todavía en este país tenemos libertad religiosa. Y acuérdense que la libertad religiosa es algo que no se puede violar. Así se levanten las leyes más opresivas en un determinado país. Nada nos puede obligar a seguir las leyes de los hombres cuando se oponen a la ley de Dios. Nada. Porque nosotros tenemos libre albedrío, nosotros podemos decidir, a pesar de que se levanten leyes opresivas, nosotros podemos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, pase lo que pase. Hermano, esa es la convicción que nosotros debemos de tener hoy día, estar afianzados en la verdad. ¿Para qué? Para que cuando vengan esas leyes opresivas nosotros podamos decir, yo sé en quién he creído y yo voy a seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Muy importante, ¿ok? Ahora, para poder identificar quién es la bestia, vamos a primero, porque a mí siempre me gusta usar el diccionario para definir las palabras, para que podamos entender, ¿verdad? Ahora, ¿quién es la bestia? De acuerdo al diccionario bíblico adventista, dice, término que se usa para los animales simbólicos del Apocalipsis. Ahora escuchen lo que sigue diciendo más adelante. Símbolo de fuerza grosera opuesta a Dios. Miren, yo creo que mejor concepto no puede ser, ¿verdad? De lo que es de la palabra bestia. O sea, fíjense bien cómo lo define el diccionario bíblico adventista. Símbolo de fuerza grosera, es decir, de fuerza que te lo impone a la fuerza. Símbolo de fuerza grosera y dice opuesta a Dios. ¿Ok? Ahora, el profeta Daniel también define lo que es, o sea, lo que significa la palabra bestia. Vamos a Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, versículo 17. Recuerden que el capítulo 7 del libro de Daniel es el libro donde el profeta Daniel recibió las visiones de esas 4 bestias que él vio en visión. Él vio una primera bestia semejante a un león, después vio una segunda bestia semejante a un oso y luego vio una tercera bestia semejante a un leopardo que tenía 4 cabezas y tenía 4 alas de ave. Y después se encuentra con una cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera en este capítulo. Pero fíjense lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 7, pero el versículo 17. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Bueno, ya nosotros sabemos y hemos estudiado en temas anteriores qué representan cada una de estas bestias, ¿verdad? Nosotros sabemos que la primera bestia representa, o sea, el león representa a Babilonia, el oso representa a los medos y los persas, el leopardo representa al imperio griego y la cuarta bestia espantosa y terrible representa al imperio romano, o sea, la Roma imperial, ¿verdad? Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 13, ya que esta bestia de la cual estamos estudiando, este mensaje del tercer ángel, se refiere aquí en Apocalipsis capítulo 13 a la primera bestia. O sea, el capítulo 13 de Apocalipsis, aquí ya vemos 2 bestias, la primera y la segunda. Vamos a leer los versículos del 1 al 10, Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 10. Dice así, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Como ustedes pueden ver, hermanos, aquí podemos ver la descripción de esta primera bestia, que como ustedes saben, la mayoría
de los protestantes, estamos hablando de los protestantes en los tiempos de Martín Lutero, Juan Hus, Zwinglio, Calvino, todos ellos coincidieron en que esta primera bestia representa nada más y nada menos que al poder político religioso conocido como el papado. Todos ellos coincidieron con eso. Y aún así hay algunas iglesias protestantes que también han identificado esta primera bestia con el papado. Pero gracias al Señor que nosotros tenemos no solamente la Biblia, sino también tenemos el espíritu de la profecía, que también nos dice o nos explica o nos ahonda más en el significado especialmente de estos libros de Daniel y Apocalipsis. Les voy a leer aquí una cita que está en la página 492 del libro del Conflicto de los Siglos. Escuchen bien lo que dice esta cita en relación a esta primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. Dice, en el capítulo 13, estamos hablando de los versículos del 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado. ¿A quién representa? Al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice que la bestia parecida a un leopardo le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. ¿Lo ven? O sea, tanto en el espíritu de la profecía como los protestantes de la época de Martín Lutero, o sea, todos coincidieron, hermanos, en que esta primera bestia representa al papado. Y no como lo han hecho creer algunas personas que dicen, no, es que eso representa a los musulmanes o a Hitler, o sea, se han ido por otro lado. Hermanos, pero esto es obra también de los mismos jesuitas que han desviado. Recuerden que el trabajo que los jesuitas han hecho es borrar de la historia todas las barbaries que ellos hicieron. Ustedes saben muy bien, esa época de esos 1260 años de supremacía papal que se extienden desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. Ustedes saben muy bien que la iglesia fue objeto de persecución. Y en esa etapa, en ese tiempo de 1260 años de supremacía papal, dice el teólogo Uriah Smith en su libro Las profecías de Daniel y Apocalipsis, que en esos 1260 años fueron torturados y asesinados más de 100 millones de cristianos por el poder del papado. Imagínense ustedes, hermanos, todo lo que sufrieron nuestros antecesores, especialmente los protestantes, hermanos, para dejar, o sea, sellaron con su sangre de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Eso fue lo que ellos hicieron. Levantaron en alto la verdad, y por levantar en alto la verdad, hermanos, muchos de ellos fueron asesinados, torturados, y ya nosotros conocemos la historia de muchos de ellos. Están los valdenses, están los albigenses, están los reformadores como Martín Lutero, Juan Hus, que fue quemado en la hoguera. ¿Cuántos no murieron, hermanos, de una manera salvaje como lo hicieron en esos tiempos? Pero, hermanos, ellos testificaron con su vida de que lo que decían era exactamente la verdad. Hermano, por eso es que nosotros todo este tesoro que tenemos es gracias a ellos. Aquellos hasta su vida la dieron, ¿para qué? Para sellar con su sangre la verdad del evangelio eterno. Así que nos toca a nosotros seguir este evangelio. Somos nosotros los protagonistas en este tiempo para hacer la historia del fin del tiempo del fin. ¿Ok? Muy importante. Bien,
Bueno, vamos a ver las evidencias, vamos a ver cuáles son las evidencias de que esta primera bestia representa al papado. Punto número 1. La bestia subió al poder en medio de un área densamente poblada. La Iglesia Católica se levantó en Roma, cuya área estaba poblada en ese tiempo. La cuarta bestia de Daniel capítulo 7 representa al cuarto imperio mundial, es decir, la Roma pagana, a la Roma imperial o de los Césares. Los 10 cuernos, porque usted sabe muy bien que la cuarta bestia, cuando nosotros estudiamos, bueno, para no decirlo con mis palabras, vamos a buscarlo. Mejor vamos a buscarlo en Daniel capítulo 7 y vamos a leer los versículos 7 y 8, que hablan de ese cuerno pequeño, que es lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 13. Hermanos, por eso es que nosotros tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis en conjunto con el libro de Daniel, porque ambos libros se complementan. Uno explica al otro, especialmente el libro de Apocalipsis explica el libro de Daniel. Fíjense, hermanos, Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8, hablando de esa cuarta bestia, espantosa y terrible. Dice el verso 7, Daniel capítulo 7, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Lo ven? O sea, hermanos, que vemos claramente que el papado surge ¿de quién? Surge de la cuarta bestia, es decir, del imperio romano. Pero recuerden que el imperio romano alrededor del año 476 se dividió en 10 reinos, o sea, producto de luchas internas entre ellos, se dividió en 10 reinos. Y esos 10 reinos están representados por los 10 cuernos de esta cuarta bestia. Pero fíjense que el cuerno pequeño, para poder surgir, ¿qué fue lo que ocurrió? Tuvieron que ser derribados 3 cuernos. ¿Y cuáles fueron esos 3 cuernos? Fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Recuerden que de la división del Imperio Romano quedó lo que hoy día se conoce como el continente europeo, ¿verdad? Pero de esos 10 cuernos solamente fueron derribados 3 que se opusieron al surgimiento del papado. Una vez que son derribados, surge el cuerno pequeño, ¿verdad? Y a partir del año 538 hasta el año 1798 es cuando el papado tuvo supremacía, es cuando se une la iglesia con el Estado. Recuerden que en ese tiempo el Estado obedecía a las órdenes de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia católica en aquel entonces, del papado. Hermanos, y miren las consecuencias cuando se une la iglesia con el Estado. El resultado inevitable es la persecución, especialmente la persecución contra ¿quiénes? Contra los disidentes, contra aquellos que no se conforman con los dogmas y las prácticas del papado. Y eso fue, por supuesto, lo que ocurrió en ese tiempo. Estamos hablando, por supuesto, en ese tiempo, en esa primera supremacía papal. ¿Ok? Bien, hermanos. Punto número 2. El dragón le dio su poder a la bestia y su trono y grande autoridad. Fíjense bien, vamos a buscarlo en Apocalipsis capítulo 13. Fíjense bien, hermanos, cómo está relacionado el libro de Apocalipsis con el libro de Daniel. Apocalipsis capítulo 13, hablando de esa primera bestia, como ya lo habíamos leído. Escuchen lo que dice el versículo 2. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Ahora, vamos a analizar esto. Fíjense bien, dice claramente que la bestia que vi era semejante a ¿quién? A un leopardo. ¿Dónde encontramos nosotros en el libro de Daniel la figura del leopardo? Estamos hablando del capítulo 7, ¿verdad? Que es la tercera bestia que representa ¿a quién? Al imperio de Grecia, ¿verdad que sí? Ok, primeramente eso. Y dice, y sus pies como de oso. ¿Cuál es esa bestia? Es la segunda bestia, ¿verdad? Que representa a los medos y los persas. Y dice, y su boca como boca de león, que es la primera bestia que representa al imperio de Babilonia. Es decir, que esta bestia tenía, digamos, las características de Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Pero no solamente se refiere a eso, sino también dice que, y el dragón. Ahora, ¿quién es el dragón? En la palabra de Dios también nos habla quién es el dragón en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Lo ven? O sea que el dragón, fíjense bien hermanos, que a esta bestia, estamos hablando, la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 que representa al papado, dice que el dragón, es decir, Satanás le dio ¿qué? Su poder y su trono y grande autoridad ¿a quién? Al poder político religioso conocido como el papado. ¿Se dan cuenta por qué el papado tiene tanta influencia en este mundo? Cuando el papa habla, lo escucha todo el mundo, pero cuando un pastor de una iglesia, un pastor muy simple habla, nadie lo escucha. ¿Por qué ustedes creen, hermanos, que el Señor ha tenido que utilizar, en el caso de en Babilonia, ¿se acuerdan el rey Nabucodonosor, que tuvo ese sueño de esa imagen multimetálica? ¿Por qué el Señor no le dio esa visión directamente al profeta Daniel? Porque cuando un rey habla, escucha todo el mundo escucha, ¿sí o no? Pero cuando alguien va a hacer la obra misionera, ¿quién nos presta atención? Casi nadie, ¿sí o no? Por eso es que el Señor tiene que utilizar a los hombres de influencia para que este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y yo, hermanos, personalmente creo, que para que el mundo entero pueda saber lo que ha de acontecer, el Señor va a utilizar medios que nosotros ni nos imaginamos. ¿Los va a utilizar para qué? Para que este mensaje pueda ser conocido en el mundo entero. Va a utilizar figuras, quién sabe, personas influyentes, para que este mensaje pueda llegar hasta lo último de la tierra. Obviamente que el Espíritu Santo va a ser derramado cuando sea derramada la lluvia tardía. Hermanos, eso le va a dar poder al mensaje del tercer ángel, y es cuando se va a convertir en el potente pregón del mensaje del cuarto ángel, que va a llegar hasta lo último de la tierra. Imagínense ustedes si la lluvia temprana, que fue el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, llegó hasta lo último de la tierra, porque ¿qué fue lo que le dijo el Señor Jesús cuando los discípulos le preguntaron? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué fue lo que le contestaron, o qué fue lo que le contestó el Señor Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Imagínense que eso se cumplió. Los apóstoles, hermanos, en ese tiempo no tenían internet, no tenían nada de lo que tenemos hoy día, y sin embargo el mensaje llegó hasta lo último de la tierra. Y sucede que la historia se va a repetir. No creamos nosotros que siempre vamos a tener la internet para dar este mensaje. Ahora mismo la aprovechamos, pero va a llegar el día en que estos canales se van a cerrar para este mensaje tan impopular que nos ha tocado dar a cada uno de nosotros. Pero el Señor va a derramar su Santo Espíritu sobre aquellos siervos fieles, y cuando derrame su Espíritu con gran poder, ¿qué va a pasar? Este mensaje va a llegar hasta lo último de la tierra. Y dice que la lluvia tardía va a ser mucho más abundante que la lluvia temprana. Así que, hermanos, tenemos una gran bendición. El Señor nos ha dado un poderoso mensaje a cada uno de nosotros. Perdón. Por eso dice aquí, el dragón en primera instancia, como habíamos leído, ¿verdad?, representa a Satanás, como decía Apocalipsis capítulo 12, versículo 9.
pero en segunda instancia representa al poder de Roma, perdón, a la Roma pagana e imperial. Este fue el poder que trató de matar al niño Jesús en el momento de su nacimiento por medio del rey Herodes, un rey que estaba al servicio de Roma. Bueno, vamos a buscarlo. Aquí mismo en Apocalipsis capítulo 12 nos habla de esas, cuando el profeta Juan vio en visión, ¿verdad? Primero una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, pero después ve otra segunda señal en el cielo, dice el versículo 3, Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Hermanos, ¿acaso no se cumplió esto cuando María, la madre de Jesús, ¿verdad? Cuando fue a Belén, ¿verdad? Donde nació Jesús, y los sabios del oriente estaban siguiendo las señales. Gracias. Los sabios del oriente estaban siguiendo las señales, y cuando ellos ven la estrella, dijeron: ahora sí ha nacido el Mesías. Imagínense ustedes, hermanos, bueno, que la Biblia le llama magos, pero realmente eran sabios, los sabios del oriente. Eran hombres paganos que no tenían la verdad, que no pertenecían a la iglesia adventista de aquel entonces, bueno, hablando en términos modernos. Hermanos, y ellos dieron con la señal, ellos estaban seguros de que el Mesías había nacido. Y por lo tanto, hermanos, ellos siguieron la estrella y llegaron hasta el templo donde estaba Herodes. Estaban todos reunidos ahí. Imagínense la pregunta que hicieron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Imagínense ustedes esa pregunta que les hicieron los sabios a todos los que estaban ahí, incluyendo el rey Herodes. Imagínense ustedes lo que el rey Herodes diría: pero ¿cómo que ha nacido otro rey si el único rey aquí soy yo? Bueno, muéstrame, dígame dónde está para yo ir a adorarle. Y ya nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Vamos a Mateo para que no sean mis propias palabras. Mateo capítulo 2. Ahí vemos claramente lo que sucedió, ¿verdad? Cuando Herodes se vio burlado de estos sabios, porque el Señor les dijo: váyanse por otro camino. No sigan por donde pasaron, sino se van por otro camino. Mateo capítulo 2, y vamos a leer los versículos 13 y 16. Mateo capítulo 2, versículos 13 y 16. Dice: después que partieron ellos, o sea, los sabios del oriente, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso es que en la profecía vemos claramente en Apocalipsis capítulo 12, vimos que el dragón se paró frente a la mujer, ¿para qué? Para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero fíjense, hermanos, cómo el Señor preservó la vida de su hijo, del Mesías, cómo lo protegió. A pesar de que el diablo intentó matarlo, cuando el diablo se enteró que el Mesías había nacido, lo persiguió desde el momento en que nació hasta que fue crucificado en la cruz del Calvario. Hermanos, asimismo, esa persecución tan férrea nos va a tocar a cada uno de nosotros. Por eso que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar con él? Padecerá persecución. Eso es lo que le espera al pueblo de Dios. Pero no nos dé temor, hermanos, la persecución, porque si somos perseguidos por serle fiel al Señor, gloria al Señor por eso.
Deberíamos de decir eso. Gloria al Señor. Porque si nos persiguen por causa de la justicia, por causa de serle fiel al Señor, gloria al Señor por eso. ¿Ok? Así que bueno, dice entonces, bueno, continuando con por el factor tiempo, porque ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, continuando con el versículo 9. Ya nosotros identificamos quién es la bestia, ¿verdad? Y escuchen lo que sigue diciendo. Verso 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Lo ven? Ahora, ¿quién es la imagen de la bestia? Lo dice Apocalipsis capítulo 13, pero los versículos, o sea, es decir, la segunda bestia que está en este capítulo, del 11 al 18, dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y dice el versículo 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora, ya identificamos quién es la bestia, ¿verdad?, que representa a ese poder político religioso conocido como el papado, que es la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. Ahora, ¿a quién representa la imagen de la bestia de acuerdo a lo que nosotros hemos leído aquí en estos versículos? Bueno, dice el libro Historia de la Redención, en la página 400 y 401 dice lo siguiente: mediante esa primera bestia se representa a la iglesia romana, una organización eclesiástica investida de poder civil, con autoridad para castigar a los disidentes. Esa es la bestia, ¿verdad? Ahora, la imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poderes similares. La formación de esta imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento y disposición aparentemente bondadosa hacen de ella un notable símbolo de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea que nosotros sabemos y estamos claros en esto, de que esta segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13 representa a este país en el cual nosotros estamos viviendo. Dice, aquí se puede encontrar una imagen del papado. Ahora, cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos de fe que les son comunes, influyan sobre el Estado para que imponga sus decretos y apoye sus instituciones, entonces los Estados Unidos, país protestante, habrán formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces, la verdadera iglesia será objeto de persecución como lo fue en el antiguo pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿quién es el que va a formar la imagen de la bestia? Este país. ¿A través de qué? A través de la unión de todas las iglesias en puntos comunes de doctrina, lo que se conoce hoy día como el ecumenismo, que es un movimiento que ya tiene mucho tiempo y que ahora estamos viendo cómo cada vez más está creciendo y creciendo en poder. Ahora, ¿quiénes son los que van a pedir la autoridad? ¿O quiénes son los que quieren unirse? Es la misma iglesia la que se va a unir con el Estado. Por eso es que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 17, fíjense bien lo que dice Apocalipsis capítulo 17, especialmente los versículos
3 y 4. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Nosotros vemos claramente, de acuerdo a estos versículos, vemos que la mujer está sentada sobre la bestia. ¿Qué significa eso? Que ella es la que domina ¿a quién? Al Estado. Es decir, la iglesia le da órdenes ¿a quién? Al Estado. Y ustedes saben, hermanos, el peligro que hay en que la iglesia, especialmente este movimiento ecuménico, cuya cabeza va a ser el mismo papado, que el papado le diga, mira, persígueme a esos disidentes, esa gente que no quieren guardar el domingo, esa gente que se oponen a nuestras leyes. Entonces, ellos son los que van a dar las órdenes para que seamos perseguidos por ese poder político religioso. Por eso es que se llama poder político religioso, porque está unido a la iglesia con el Estado. Pero mientras no se una la iglesia con el Estado, todavía no puede haber persecución. Pero eso se está trabajando poco a poco y estamos viendo cómo cada vez más, hermanos, esto cada vez se está uniendo cada día más. Ahora, ya para terminar, porque sé que me queda poco tiempo, hemos presentado el problema. Sabemos que viene una gran prueba para el pueblo de Dios, como lo es la ley dominical. Dice la sierva del Señor que esa es la prueba más dolorosa, ella la cataloga como una dolorosísima prueba por la cual ha de pasar su pueblo antes de ser sellado o recibir el sello del Dios vivo en la frente. Recuerden que lo primero que va a pasar es la imposición del decreto dominical. Después, de los que resulten fieles ante esa terrible prueba, van a recibir el sello del Dios vivo en su frente. Y posteriormente, sobre los que tengan el sello del Dios vivo en su frente, va a ser derramada la lluvia tardía, es decir, el Espíritu Santo con gran poder. Y esos que reciban el Espíritu Santo con gran poder son los que van a proclamar al mundo el potente pregón del mensaje del cuarto ángel. Y después que sea predicado este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como lo dice Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Después que sea proclamado este último mensaje de misericordia al mundo, el mensaje, el potente pregón del mensaje del cuarto ángel, ¿qué va a pasar? Va a venir el cierre de la gracia. Y después que se cierre la gracia, ¿qué va a pasar? Van a ser derramadas las 7 postreras plagas sobre esta tierra. Y dentro de ese periodo se va a dar el decreto universal de muerte, porque van a decir, por causa de esos disidentes es que estas plagas nos están cayendo a nosotros por no obedecer las leyes de Dios, van a decir ellos. Hermanos, por eso es que dice la sierva del Señor que ese va a ser un tiempo muy corto, porque si esos tiempos o si esos días no fuesen acortados, hermanos, ninguna carne sería salva. Por eso es que por misericordia el Señor acorta esos días, y por eso es que el Señor le va a revelar especialmente a ese último remanente, que son los 144,000, son los únicos que van a saber el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir a este mundo a buscar a su pueblo. Son los únicos, pero mientras tanto nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, ante estos eventos finales que cuando uno los lee quizás nos llenan de miedo? Por eso es que el Señor dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si nosotros confiamos en el Señor, ¿por qué hemos de tener miedo ante las cosas que van a acontecer? Ahora, no es solamente presentar lo que va a pasar, porque sería un mensaje incompleto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer antes de que venga ese tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces? Bueno, hermanos, dice el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 344, dice, Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. Ahora, esté preparado o no, tendrá que afrontarla.
Y solamente aquellos que vivan en conformidad con la norma divina permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. Cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión para legislar en asuntos de conciencia, entonces se verá quiénes realmente temen y sirven a Dios. Hermano, ¿qué es lo que nos manda el Señor ante todos estos eventos que van a acontecer en el futuro? Nos manda ¿qué? A prepararnos. Esa es la orden que nos da el Señor. ¿Prepararnos en qué? Hermanos, en su palabra, en tener una comunión con el Señor, porque no basta solamente con que yo ore, porque yo puedo orarle al Señor, Señor, quítame esta enfermedad que tengo, pero después que el Señor me la quita, yo me olvido del Señor. Hermanos, no se trata de eso. Nosotros tenemos que tener una relación con el Señor como la tenía Abraham, que Abraham era amigo de Dios. Ahora, fíjense ustedes, aquí en el conflicto de los siglos, esta es una cita que siempre yo estoy leyendo porque es muy importante para el tiempo que nosotros estamos viviendo. En la página 680 del conflicto de los siglos, escuchen bien, hermano, y grabémonos de memoria esta cita porque es muy importante para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Escuchen lo que dice. El tiempo de angustia, nosotros sabemos que Daniel capítulo 12, versículo 1 dice que vendrá un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces, ¿verdad? Pero escuchen lo que dice aquí. El tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué tenemos nosotros que hacer antes de que venga el tiempo de angustia? Tenemos que tener una experiencia. No es una teoría, no es solamente conocer la palabra. Es importante conocerla, pero no basta con conocerla. Tenemos que tener una experiencia en la palabra antes de que venga el tiempo de angustia cual nunca ha habido. Hermanos, ¿por qué? Ahora, ¿cuál es esa experiencia? Es tener una experiencia con nuestro Salvador Cristo Jesús. Es tener una experiencia de que cuando nosotros le oramos y le pedimos al Señor que nos conteste sobre algo que queremos saber y el Señor nos puede contestar. Es escuchar la voz del Señor a través de su palabra. El Señor nos puede hablar a cada uno de nosotros, es tener esa experiencia. Es vivir, es tener la experiencia de la justificación por la fe. Es creer que la sangre de Cristo es suficiente para borrar nuestros pecados. Esa es la experiencia que nosotros necesitamos tener antes de que venga ese tiempo de angustia. Por eso es que el Señor quiere, hermanos, que tú y yo nos preparemos, que conozcamos al Señor. El deseado de toda la gente dice que mientras más conozcamos a Dios, tanto más intensa será nuestra felicidad. Por eso, mis hermanos, nosotros necesitamos conocer al Señor. Conocerlo a Él antes de que ocurran todos estos acontecimientos que han de pasar. Porque de nada me sirve a mí saber lo que ha de acontecer si yo no me preparo, si yo no tengo la experiencia con el Señor. De nada me va a servir eso. Hermanos, cuando tengamos esa experiencia, como lo dice Juan, y ya con este versículo termino, Juan capítulo 14. Hermanos, el Señor, ¿qué es lo que nos pide el Señor ante todas estas cosas que han de pasar? A veces nos da miedo, sí o no, lo que va a pasar. Pero miren lo que dice el Señor en Juan capítulo 14, versículo 27. Un versículo muy hermoso que nos deja el Señor para que no nos preocupemos, para que no tengamos miedo de las cosas que han de pasar, que no tengamos miedo de la persecución que habremos de vivir. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, hermanos. O sea, ¿qué es lo que manda el Señor? Hermano, que si nosotros, esa es la experiencia que nosotros necesitamos tener, es la paz de Cristo en nuestros corazones. Cuando la paz verdadera de Cristo esté en nuestros corazones, hermanos, no vamos a tener miedo de lo que ha de acontecer. Y vamos a exclamar, yo sé en quién he creído. Y vamos a estar tranquilos. Hermanos, el Señor no nos ha abandonado. Somos nosotros los que lo hemos abandonado a Él. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. El Señor, hermanos, les bendiga en esta mañana
Y ojalá que nosotros, todos los que estemos aquí, realmente nos preparemos, porque vienen tiempos difíciles, pero como dice el Señor, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que el Señor les bendiga. Vamos entonces a invitar a los que puedan, acompáñenme de rodillas para terminar con una oración. Amante Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas con un amor tan grande que lo desconocemos, un amor tan infinito, al extremo que tú diste a tu Hijo amado Cristo Jesús para que muriese por cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a que ese amor que tú tienes con nosotros, que nosotros podamos amarte con esa misma intensidad con que tú nos amas. Porque el amor es lo que puede realmente darnos esa fortaleza en los tiempos de tribulación, en los tiempos de persecución. Que nosotros podamos estar contentos y felices en medio del sufrimiento y de la angustia que podamos recibir. Señor, ayúdanos a que podamos ser sellados, que todos los que estemos aquí no nos perdamos ninguno, que estemos sellados para vida eterna, que podamos alcanzar ese gran galardón que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Pero Señor, ayúdanos a experimentar ese verdadero arrepentimiento, Señor, a apartarnos del pecado, a prepararnos porque sabemos que el tiempo está cerca. Gracias, mi Señor, por tantas bendiciones que tú nos das, por esta palabra que tú nos has dado, por este mensaje tan maravilloso que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a prepararnos para poder preparar a otros y decirle a otros lo que ha de acontecer en estos tiempos finales. En esta hora te pedimos una bendición por cada familia aquí representada, Señor, por cada niño, cada niña, cada joven, cada adulto, cada anciano, que nosotros como iglesia podamos ser una iglesia que seamos la luz de este mundo, que esta iglesia pueda ser una bendición para muchas almas que no conocen este mensaje. En esta hora, Señor, te pedimos que tú bendigas los alimentos que hemos de compartir a continuación y permite, Padre Celestial, que nosotros nos mantengamos en reverencia en este tu santo sábado, que no violemos tu santo sábado con conversaciones triviales, con cosas que no nos edifican, Señor, que más bien meditemos en tu palabra, que nos afiancemos en tu palabra, para que nosotros, Señor, cuando venga ese tiempo difícil, podamos decir, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Señor, por tu palabra y por tus bendiciones. Acompáñanos en este día y guárdanos de todo mal y de todo peligro. Te lo pedimos y te lo rogamos todo, Señor, en el nombre poderoso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.